Bien, muy buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar. eh, Vamos a ver este día, ya habíamos hablado en la clase pasada acerca de esa institución que es la que regula las asociaciones cooperativas en nuestro país, que es el INSAFOCOP. Hablamos un poco acerca de cuáles son sus características, cuáles son sus atribuciones fundamentales y también un poco las áreas en que está organizado y cuáles son las atribuciones o actividades asignadas a cada una de esas áreas. Este día vamos a hablar ya de manera un poco más concreta de lo que es la Ley General de Asociaciones Cooperativas, que es el documento legal que va a regular el funcionamiento de las cooperativas propiamente dicho. Esta ley se creó, pues vamos a ver cuándo se creó y cuáles son algunos de los aspectos más importantes que regula. Esta ley es básica que la entendamos para poder hablar luego de cómo crear una asociación cooperativa. Por ahí yo les voy a enviar la guía para la creación de la cooperativa de la que hablamos al principio. Hay una guía donde ustedes van a poder ver todos los elementos que va a tomar en cuenta y en la medida que vayamos avanzando con la clase, ahí vamos a ir descubriendo algunos aspectos que le vamos a ir colocando al trabajo. Bien, vamos a... la fecha de emisión de esta ley. La ley se emitió el 6 de mayo de 1986, ¿verdad? En esa época gobernaba nuestro país el ingeniero José Napoleón Duarte, que pues fue un presidente del Partido Demócrata Cristiano, en la época en que el PDC pues era la fuerza mayoritaria, era el partido más grande del país. Era una época difícil, estábamos en guerra. De hecho, ese año 86 fue el año del terremoto que destruyó parte de la capital de El Salvador. Entonces, a veces es importante ponernos en el contexto social, histórico, en el momento en que se crean las leyes, porque eso nos da pie a entender por qué se hizo de esa manera. A veces no entender el contexto histórico, social o económico de cuando una ley se crea nos impide ver su magnitud o el alcance que se buscaba. Si nosotros observamos, el INSAFOCOP se creó en 1969, empezó a funcionar en el 71. Entonces estamos hablando de que 15 años después de haberse creado el INSAFOCOP, se le da ya una ley para regular las asociaciones cooperativas. O sea, estamos hablando de 15 años que pasamos. Sí existía el INSAFOCOP, pero no existía una ley que regulara las asociaciones cooperativas propiamente dichas. Y el reglamento pues se aprobó el 20 de agosto de ese mismo año mediante un decreto ejecutivo. Muy bien. Creo que es evidente mi estado de salud. Ahorita estoy un poco mal de la gripe, no es COVID, ¿verdad? Tengo mal de la gripe, entonces, dígame. Buenos días. ¿Cómo es que se llama la ley? Dice, porque ya no la pude anotar. Se llama Ley General de Asociaciones Cooperativas. Gracias. Bueno. Entonces les decía de que estoy un poco mal de la gripe, entonces probablemente la garganta no me aguante para la jornada. Si quiere que vamos a leer. No, pero gracias, ya vamos a ver. Y en la medida que yo vaya, yo les aviso. Gracias, gracias. Muy bien, gracias por reportarse también en la asistencia. Vamos a continuar. Entonces, esta ley, la forma legal que se le da a las cooperativas de acuerdo a esta ley, dice que son asociaciones de derecho privado de interés social. Eso es bien importante entenderlo porque las cooperativas no forman parte del Estado, por lo tanto no son de derecho público. Si dijera la ley que son de derecho público, entonces estaríamos hablando de organizaciones gubernamentales. Entonces, en cierta forma,
las asociaciones cooperativas son instituciones privadas, pero tienen la característica especial de que son de interés social, es decir, no hay un interés privado, un interés de como una empresa, como podemos decir Almacenes Simán, o el Ingenio La Cabaña, o el Banco da Vivienda, que son instituciones estrictamente privadas, cuyo interés es siempre de carácter lucrativo o económico. Si bien es cierto, las cooperativas pueden generar excedentes, de hecho no es pecado que generen ganancias, a las cuales se les da el nombre de excedente, recordemos, no se le llama ganancias, sino excedentes, pero su interés, y ya tal como lo vimos en los principios, valores y otros temas que hemos visto anteriormente, pues siempre va en un enfoque de ayuda a la comunidad. Otro aspecto que la ley también establece es de que gozan de libertad en su organización y funcionamiento. Esto en cuanto a la autonomía, que es uno de los principios que también hablábamos anteriormente, de que las cooperativas deben ser autónomas y en ningún momento debe haber una interferencia directa del Estado en cuanto a la forma en que se van a organizar y la forma en que van a funcionar. Ahora bien, esto no quiere decir que las cooperativas van a organizarse de la manera que yo les dé la gana, sino que ya hay lineamientos específicos de cuál es la forma, qué organismos se van a crear, es decir, cómo va a estar establecido un organigrama, ¿verdad? No es a libre albedrío, pero sí ya en el aspecto de la toma de decisiones y todo eso, pues ya será la cooperativa la que va a tomar a bien qué es lo que se va a hacer. Hay que aclarar eso, o sea, sí hay una norma legal, que aquí mismo la vamos a ver en esta ley, pero ya a la hora de la toma de decisiones, pues serán los directivos de la cooperativa los que tendrán a bien cómo lo van a hacer. Están reguladas por esta ley, la ley que estamos viendo, la ley de creación del INSAFOCOOP, que ya la vimos, y también va a estar regulada por los reglamentos y estatutos de la misma cooperativa, que ya de hecho, pues más adelante vamos a hablar de cuáles son los elementos que deben llevar ese reglamento y cuáles son los elementos que deben considerarse en los estatutos. Entonces, repito, las cooperativas tienen forma de derecho privado, lo cual significa que son instituciones creadas por personas particulares, no son creadas por el Estado, y que en todo caso tienen un interés social, es decir, van buscando aspectos relacionados al beneficio de la comunidad, aunque eso no implica que no puedan generar en algún momento excedentes, pero no es ese, no debe ser ese el propósito fundamental de la cooperativa. Ahora, gozan de libertad en su organización y funcionamiento, pero dentro de los límites que la misma ley les establece, ¿no? Obviamente. Ellos pueden tomar decisiones de manera autónoma, pero la forma en que se van a organizar ya está regulada por la ley. ¿Quién regula las cooperativas? Pues la Ley General de Asociaciones Cooperativas, que es la que estamos hablando, la ley del INSAFOCOOP, que ya hablamos de ella, y los reglamentos y estatutos de la misma cooperativa. Sigamos. Seguimos dentro de la forma legal. El capital de las cooperativas debe ser variable y es al mismo tiempo ilimitado. Esto ya lo habíamos hablado, sobre todo el aspecto de ilimitado, o sea, no hay un límite de capital. No vamos a decir de que la cooperativa no puede tener más allá de $1 millón, $3 millones, $30 millones. Eso es ilimitado el capital. Y por ende, si es ilimitado, pues eso debe ser variable, porque cuando hablamos de capital variable, significa que el capital puede aumentar o disminuir sin ninguna restricción, aunque bajo ciertas reglas, ¿no? O sea, sobre todo cuando el capital se quiere reducir, hay ciertas restricciones, no tanto así cuando el capital se quiere aumentar. Cuando el capital se quiere aumentar no hay restricción porque eso es beneficioso. Entre más capital hay, obviamente hay mayor capacidad económica por parte de la cooperativa, pero si el capital se quiere reducir, obviamente esto puede generar una desconfianza entre los asociados, entre las personas que tienen alguna relación económica con la cooperativa en cuanto a la capacidad que ésta pueda tener para respondernos. La duración es indefinida, tampoco están limitadas a un periodo de tiempo específico. La responsabilidad de cada uno de los socios es limitada. Recuerden lo que hablamos en la clase, en la asignatura de sistema.
cuando hablamos de los tipos de sociedades. Aquí se aplica algo parecido. La responsabilidad de los socios, de los asociados, perdón, está limitada a lo que ellos han aportado. En ningún momento se les puede tocar sus bienes personales en caso de que la cooperativa caiga en una situación de insolvencia. Hay un número variable de miembros, es decir, tampoco hay una fórmula de decir que solo 10 socios, 20, 30, pueden ser todos los socios que ellos consideren que puedan ingresar. No hay un límite de socios. Y deben constituirse con propósitos de servicio, producción, distribución y participación. Eso también ya lo habíamos hablado en los principios y en los valores, de que las cooperativas pues buscan servicio, producir algo, distribuir algo y también generar participación por parte de sus miembros en cuanto a tener acceso a los excedentes que puedan existir. Entonces son de capital variable e ilimitado. La duración de la cooperativa no está limitada a un tiempo específico. La responsabilidad de los asociados está limitada a las aportaciones que ellos hayan hecho. El número de miembros es variable, pues es decir, no hay un número específico de miembros que puedan existir. Y pues los propósitos que ya habíamos hablado, que son de servicio, producción, distribución y participación. Además, las asociaciones cooperativas de producción agropecuaria, o sea, específicamente esas que sean de producción agropecuaria, habiendo aclarado de que cuando hablamos de agropecuario, hablamos de agricultura por un lado, y también podemos hablar de actividad pecuaria, que es crianza de animales. O sea, ahí combinamos ambas actividades. No necesariamente la cooperativa se dedicará a las dos cosas, ¿no? Puede ser que haya cooperativa estrictamente agrícola, puede ser que solo sea pecuaria o que combine ambas cosas. Pesquera y demás similares que desarrollen actividades técnicamente consideradas como agropecuarias, ¿verdad? Que se consideren técnicamente como actividades agropecuarias, también se regirán de acuerdo con lo establecido en esta ley. Es decir, que las cooperativas agropecuarias que hasta ese momento tenían una ley, estaban adscritas al Ministerio de Agricultura, todavía tienen ellas obligación, las cooperativas agropecuarias todavía tienen obligación de inscribirse en un registro especial que lleva el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero también subsidiariamente tienen que aplicar esta ley. Los principios, que creo que esto ya lo mencionamos 2 veces, creo yo, pero lo vamos a volver así rapidito. Libre adhesión y retiro voluntario, es decir, que cada quien es libre de asociarse a la cooperativa o de retirarse. Hay una organización y control democrático, todos tienen derecho a votar, a tomar parte en las decisiones. Interés limitado al capital, lo cual significa que no podemos ir más allá de lo que hemos aportado. Distribución de los excedentes entre los asociados en proporción a las operaciones que estos realicen o su participación en el trabajo común, en el caso de las cooperativas de trabajo. Ya habíamos hablado de esto también, pues que al final los excedentes se distribuyen dependiendo de las aportaciones que cada uno haya hecho y a otro tipo de actividades que ellos puedan haber realizado con la cooperativa. Fomento de la educación cooperativa. Esto también ya dijimos que es un pilar en las cooperativas, que debe haber un comité de educación que esté constantemente fomentando el aprendizaje de los miembros, y no solo de los miembros, sino también de las familias de los miembros o de la comunidad en general. Dependerá de cuál es el enfoque que le queramos dar. Fomento de la integración cooperativa, es decir, fomentar la idea del cooperativismo a nivel nacional e internacional en la medida de lo posible. Ya también lo habíamos hablado. También hay normas que rigen a las cooperativas. Y la primera dice mantener institucionalmente estricta neutralidad religiosa, racial y política partidista. Esto también ya lo habíamos mencionado. Las cooperativas no deben discriminar. Debe haber un principio de igualdad
Y aquí dice neutralidad, es decir, que aspectos religiosos en ningún momento deben ser base ni para aceptar ni para rechazar miembros. Que aquí solo aceptamos miembros de las asambleas de Dios, o aquí solo aceptamos personas católicas, o solo aceptamos personas musulmanas. Eso no debe existir, ¿verdad? De hecho, no se debe fomentar bajo ningún concepto actividades religiosas dentro de la cooperativa. Y también lo dijimos, aunque las cooperativas hayan surgido en ese ámbito, porque en una iglesia evangélica puede ser que algún hermano, dijimos, tenga la idea de crear la cooperativa, pero cuando ya la cooperativa se crea, debe ser totalmente independiente de la iglesia, ¿no? Racial, eso aquí en nuestro país aparentemente no hay discriminación racial, aparentemente, no como en Estados Unidos, donde están los hispanos por un lado, los negros por otro, los blancos por otro, los asiáticos. Y de alguna manera pues hay cierta discriminación sistemática hacia ellos, hacia las minorías. Aquí en nuestro país aparentemente no hay, pero sí hay cierta discriminación, ¿verdad? A veces por el origen de las personas, más que todo, no tanto por la raza, se hacen diferencias. Y política partidista, pues obviamente las cooperativas deben ser instituciones apolíticas, no se tiene que tomar en cuenta que si usted es de un partido político o de otro, el hecho que usted tenga más o menos beneficios que los demás. Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los asociados sin discriminación alguna. Es decir, que todos tienen igualdad de derechos, igual de obligaciones. Esto como que reafirma lo de la norma A. En la norma B, pues se dice igualdad. No hay que discriminar, es decir, que unos valgan más que otros. O porque yo soy socio fundador, entonces yo tengo más derechos que los que vengan después. Eso no existe dentro del esquema cooperativo. Reconocer a todos los asociados el derecho a un voto por persona, también esto ya lo habíamos dicho, que viene desde los pioneros de Rochdale. Se recordará usted, los pioneros de Rochdale. Quiero hacer un paréntesis acá porque no hemos evaluado el laboratorio. Entonces, la próxima semana vamos a hacer un pequeño laboratorio como un preparcial sobre todo lo que hemos visto desde la historia del cooperativismo, pasando por los aspectos generales y la clasificación de las cooperativas en INSAFOCOOP y en este caso la Ley General de Asociaciones Cooperativas. Va a ser una especie de cuestionario virtual que yo les voy a enviar a través de una encuesta, les voy a dar un espacio de tiempo para que lo resuelvan y me lo van a enviar así como hicimos en ciclos pasados. Pero yo les voy a explicar después cómo lo vamos a hacer. Entonces, un voto por persona, sin tomar en cuenta la cuantía de sus aportaciones. También lo habíamos mencionado, que por ejemplo en las sociedades anónimas, pues cada acción que representa dinero a veces representa un voto. Y de hecho, en las sociedades anónimas, una sola persona puede tener 1000 votos, 2000 votos, depende de cuántas acciones tenga. Aquí no, es un voto por persona, ¿verdad? Es personal el voto. Este derecho se ejercerá personalmente y solo podrá ejercerse por medio de delegado en los casos y con las limitaciones establecidas en esta ley. Hay casos donde el asociado no puede asistir a una asamblea por razones de salud, se encuentra fuera del país o alguna otra limitante que le impida llegar. Aunque hoy con esto de la tecnología, pues un asociado puede estar fuera del país y puede estar en una asamblea de manera virtual. Pero eso va a decidirlo el consejo directivo de la cooperativa. Pero cuando sea imposible que participe, o si es un requisito estar presencialmente, entonces él puede delegar a otra persona, a un amigo, la esposa, un representante legal, pero eso dentro de los límites que la misma cooperativa va a establecer para esos casos. Muy bien. No se preocupe, yo voy a subir el PDF de esta presentación luego al WhatsApp y también vamos a ir subiendo a Classroom, ¿verdad? Revisen el Classroom todas las semanas porque voy a estar subiendo también la información a Classroom. Vamos ahora con los fines.
sea, ¿qué es lo que se persigue al crear una cooperativa? ¿Qué es lo que se debería perseguir? Procurar mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Fíjense bien, ahí combina dos aspectos bien interesantes. Por un lado, el esfuerzo propio, es decir, lo que cada quien pueda hacer, y la ayuda mutua, que es con la ayuda de los demás, porque ese es uno de los pilares del cooperativismo, la solidaridad, la ayuda mutua, que es uno de los principios también que vimos en su momento. El desarrollo y mejoramiento social, económico y cultural de sus asociados. O sea, a través del esfuerzo propio y la ayuda mutua se tiene que conseguir que se mejore social, económica y culturalmente los asociados y al mismo tiempo la comunidad, a través de la gestión democrática en la producción y distribución de bienes y servicios. Retoma la parte de la democracia, que debe haber participación en la toma de decisiones, y obviamente debe haber producción y distribución de bienes y servicios, porque tampoco la cooperativa es un club social donde solo nos vamos a ir a tomar un cafecito y a platicar sobre la vida, sino que las cooperativas están enfocadas en producir, ¿no? Si no, no son cooperativas, serían otra cosa. Otro fin, representar y defender los intereses de los asociados. Obviamente, la cooperativa siempre debe estar velando porque los intereses de sus asociados se respeten, y obviamente cuando la cooperativa, o en este caso los directivos de la cooperativa, sientan de que alguno de los derechos o los intereses de los asociados va a ser afectado negativamente, pues tomar las medidas pertinentes. Este es lo que se le llama comúnmente en el lenguaje jurídico lo que es la tutela, ¿no? La tutela, cuando hablamos de tutelar, hablamos de precisamente garantizar los derechos de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de la tutela de los menores, un tutor, que es la persona que representa un menor y que puede ser el padre, la madre o cualquier otra persona que legalmente esté designada, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Velar porque se respeten los derechos de su tutelado, que en este caso es el menor de edad. Por eso es que en algunos casos, cuando los padres no ejercen correctamente la tutela, se le asigna a un pariente o a otra persona, a veces ni siquiera es familiar la persona que ejerce la tutela. Entonces, la cooperativa en cierta forma ejerce cierta tutela sobre los intereses, sobre todo los intereses que tengan que ver con la cooperativa. El C dice prestar, facilitar y gestionar servicios de asistencia técnica a sus asociados. Pongámoslo en un enfoque de una cooperativa de producción. Nosotros producimos tilapia, vamos a suponer. Formamos una cooperativa de cultivadores de tilapia. Obviamente, para cultivar la tilapia hay ciertos procesos técnicos que probablemente no todos conozcamos. Entonces, ahí se refiere a que constantemente la cooperativa, en este caso esta cooperativa de tilapia, tendrá que hacer capacitaciones o tener personal técnico que visite a los asociados y les explique cómo se va a hacer, cómo van a alimentar la tilapia, qué precauciones hay que tomar para su cultivo. Bueno, yo no sé de eso, ¿no? Pero entiendo yo de que hay una cultura técnica alrededor del cultivo de la tilapia que las cooperativas tendrán que gestionar de qué manera se hace llegar ese conocimiento a los asociados para que mejoren su producción. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento del movimiento cooperativo a través de la integración económica y social de este. Es decir, constantemente las cooperativas tienen que estar fomentando la idea del cooperativismo, los principios. Hablábamos de que esto se puede hacer a través de afiches que pueden estar colgados físicamente en las oficinas de la cooperativa o en ciertos lugares estratégicos de la comunidad, o puede hacerse a través de vías virtuales como puede ser Facebook, Instagram, ven cuántas redes sociales que tenemos actualmente a disposición. Lo importante es fomentar, hacer que más personas crean en el cooperativismo y se integren al cooperativismo. Aunque en este aspecto, pues, como decía alguien por ahí, no hay mejor publicidad que la de persona a persona. Si usted es miembro de una cooperativa y convence a otra persona para que se integre a la cooperativa en la cual usted está, pues esa es la mejor publicidad. Otro fin, contribuir con el INSAFOCOOP
y demás organismos del Estado relacionados con el movimiento cooperativo en la formulación de planes y políticas vinculadas al cooperativismo. Decir que debe haber una acción recíproca entre el INSAFOCO, más que todo, que es la que está más ligada al movimiento cooperativo, aunque pueden haber otras instituciones del Estado que también no estén. Al decir recíproco, me refiero a de que, por un lado, el INSAFOCO crea normas que van a ser aplicadas a las cooperativas, pero esas normas no es que alguien va a estar sentado en un escritorio y decir qué norma voy a inventarme, como se está haciendo en algunos procesos legales en nuestro país en la Asamblea Legislativa, que alguien se inventa algo y rapidito lo aprobamos y ya se convierte en ley. Pero no hay un proceso de discusión ni nada parecido. Debe haber un movimiento constante de ideas en el sentido de que, por un lado, el INSAFOCO crea normas, pero también las cooperativas contribuyen con ideas para poder mejorar esas normas y esos procesos. O sea, debe ser un intercambio constante de ideas entre el INSAFOCO y las cooperativas propiamente dichas, ¿verdad? Porque son las cooperativas las que están viviendo en el día a día cómo se van dando los problemas. El INSAFOCO, si bien es cierto, conoce los problemas, pero ya los conoce de segunda mano, ya es en segundo plano. Quien está viviendo el día a día los problemas son las cooperativas y son ellas las que tendrán mayor base para poder dar elementos de que permitan mejorar algunos procedimientos. Y el atarrayazo que le llamo yo, o sea, etcétera, donde dice los demás que procuren el beneficio de las mismas y de sus miembros. Es decir, ahí deja la puerta abierta para considerar cualquier otro tipo de fin que busque, en todo caso, beneficiar a la misma cooperativa y a los miembros que las integran. Muy bien. Denominación transitoria. O sea, hay un punto en que la cooperativa todavía no es cooperativa, ¿verdad? Está en proceso de legalización. Entonces dice ahí que durante el periodo de organización de una cooperativa, esta podrá adoptar dicha denominación, o sea, la denominación de cooperativa, aunque no esté formalmente creada y legalizada, puede usar la palabra cooperativa, pero agregando las palabras en formación. Y si fuere disuelta, deberá conservarla agregando la frase en liquidación. O sea, aquí nos está dando opciones de cómo llamar a la cooperativa, tanto cuando está siendo creada como cuando está siendo disuelta, que son dos situaciones diferentes. Una es cuando está en creación, entonces, pues, por ejemplo, Asociación Cooperativa de Ganaderos de Tejutla, por poner un ejemplo. Si en ese momento todavía el INSAFOCO no ha dado el visto bueno totalmente para los estatutos y no está legalizada, puede utilizar la denominación Asociación de Ganaderos de Tejutla, pero le deberá agregar en formación. Eso le da la idea a cualquier persona de que, si bien es cierto, es una cooperativa, pero todavía está en formación. Lo mismo si llegamos al punto en que la cooperativa ya no va a funcionar, ya si por alguna razón la vamos a liquidar, entonces le vamos a poner el nombre de la cooperativa y al final la frase en liquidación. Ahora vamos con las prohibiciones, porque así como tiene atribución en la cooperativa, tiene normas, tiene fines, también tiene ciertas prohibiciones. Esto es bien importante porque aquí nos está diciendo lo que no puede, lo que no podemos hacer como cooperativa. Y tenemos aquí en primer lugar, efectuar transacciones con terceras personas naturales o jurídicas con fines de lucro para permitirles participación directa o indirectamente en las prerrogativas o beneficios que la ley otorga a las cooperativas. Es decir, nosotros hablamos en los principios de un principio que se llama autonomía. Las cooperativas deben ser autónomas, no deben estar, no se debe dar un proceso que se llama triangulación. ¿Qué es eso de la triangulación? Por ejemplo, yo pongo una cooperativa de ganaderos, creamos una cooperativa de ganaderos. Volvamos al ejemplo de Tejutla.
Asociación Cooperativa de Ganaderos de Texcoco. Pero nosotros hacemos un convenio con una empresa que distribuye leche. De tal manera que al final resulta de que quien maneja la cooperativa no son los asociados, sino esta otra empresa. O sea, el convenio que hacemos es de tal manera que esa otra empresa adquiere control sobre la cooperativa. Eso no se debe hacer. Lo cual no significa que nosotros no les podamos vender la leche a ellos. Eso es válido hacerlo. Lo que no se debe permitir es que esta empresa entre directamente o indirectamente a tomar decisiones dentro de la cooperativa. Puede ser un cliente, puede ser una persona que nos va a colaborar comprándonos la leche, pero hasta ahí, ¿no? No podemos permitir que solo porque nos va a comprar la leche, entonces ellos van a tomar decisiones y nos van a hacer a un lado como asociados y ellos van a ser los que van a dominar la cooperativa. Esto es bien importante. En pocas palabras, esto tiene que ver con respetar la autonomía de la cooperativa y de los asociados en sí mismos, evitando que otras personas particulares, sobre todo personas con fines de lucro, manoseen la toma de decisiones o manoseen la distribución de beneficios que tengan la cooperativa. Otra prohibición. Pertenecer a entidades con fines incompatibles con los principios cooperativos, excepto cuando participen como asociados de instituciones cuya función sea el fomento de las cooperativas. Es decir, no debemos meternos con partidos políticos, no debemos meternos con iglesias, no debemos meternos con otro tipo de instituciones que no tienen nada que ver con el cooperativismo. Si vamos a firmar algún tipo de convenios o nos vamos a asociar, va a ser con otras instituciones que trabajen en la misma línea del cooperativismo. Esto es otra prohibición bien importante porque no se debe contaminar el movimiento cooperativista con otro tipo de ideas políticas, religiosas o de otra índole, ¿no? C. Realizar actividades diferentes a los fines de las cooperativas. Esto está claro. No nos podemos dedicar a otra cosa que no esté establecido dentro del marco filosófico y legal de la cooperativa. Ya eso lo hemos hablado, ¿verdad? No nos podemos dedicar a vender armas, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque eso va en contra de los principios cooperativistas. Porque las armas implican destrucción. Y nosotros no podemos estar trabajando en función de la destrucción de las vidas humanas o de los bienes materiales de otras personas. El che, alguien me puede decir, mire, licenciado, ¿por qué dice che? Porque la che, anteriormente la che era una letra. Se consideraba una letra. En realidad no lo es, no son dos letras. Es lo que le llaman dígrafos. Entonces, antes los dígrafos, que significa dos letras, dígrafo, se consideraban como letras. Así en el alfabeto estaba la che, que es esta, y estaba la L-Y, que es la doble L. Entonces se consideraban como letras separadas, pero se llegó a la conclusión que realmente no son letras, porque son dos letras. Son fonemas, que es diferente. Es un sonido, ¿verdad? Cuando usted le pone la H a la C, eso suena sh. Lo mismo la L. Cuando usted le agrega una L, son dos L, entonces usted ya no dice caballo. Tuve un profesor que decía caballo, ¿verdad? Decía que así debía decirse, caballo, porque era doble L. Entonces eso se eliminó del alfabeto y fue que se redujeron la cantidad de letras del alfabeto a 27 letras, que son las que actualmente tenemos. Entonces, como en ese tiempo las leyes que se crearon en esa época todavía estaban bajo ese sistema alfabético, entonces por eso aparece ese H y no aparece D. Ya en las leyes modernas, estas nuevas que se están creando, si existe un cuarto elemento dentro de una lista, pues se le pone D. Está claro eso por cuestiones de cultura general. ¿Cómo se llaman? Se llaman dígrafos. Tanto la CH como la LY. Ahora, efectuar operaciones económicas que tengan el carácter de exclusividad o monopolio en perjuicio de la comunidad. Aquí se le está dando una prohibición bien tajante en cuanto a los monopolios.
Las cooperativas deben trabajar en un ámbito de libre competencia, es decir, que no van a evitar de manera sistemática que existan otras cooperativas parecidas. Que aquí solo nosotros existimos, solo nosotros compramos la leche, por decir algo. Nosotros somos una cooperativa de agroindustria no integrada que vamos a pasteurizar y a homogenizar leche para venderla de manera empaquetada, ¿verdad? O sea, en cartón o en bolsa. Y entonces aquí no va a haber otra cooperativa más que nosotros que compre la leche. Si surgen otras cooperativas, debemos permitir que eso pase. Porque si no estaríamos cayendo en una práctica de monopolio. El monopolio es cuando solamente una empresa es la que existe en el mercado. De hecho, las prácticas monopólicas están prohibidas a nivel nacional. Hay una ley de competencia que prohíbe las prácticas monopólicas. D. Integrar sus organismos directivos con personas que no sean miembros de la cooperativa ni con las que tengan a su cargo la gerencia, la contabilidad o la auditoría. Esto es bien importante. Hay dos cosas aquí en una. Primero, aceptar personas que no sean miembros. Si usted no es asociado, ¿cómo va a ser miembro de la directiva de la cooperativa? Es imposible que así sea. Requisito para ser directivo es ser asociado. Eso es casi como lógico. Alguien puede decir, pues eso es obvio. Pero por cualquier cosa a alguien se le vaya a olvidar eso, la ley es bien clara y dice, se prohíbe que personas ajenas que no sean miembros de la cooperativa sean al mismo tiempo directivos de la misma. Y si usted es gerente de la cooperativa o es contador o miembro del personal de contabilidad o auditor de la cooperativa, tampoco puede ser directivo porque ahí estaría un conflicto, ¿verdad? Habría una incompatibilidad de funciones. Usted no puede estar, por ejemplo, si es el auditor, no va a estar auditándose usted mismo. Si usted es el contador, pues usted no va a estar auditando, no va a ser contador y directivo al mismo tiempo, porque ahí está un conflicto de intereses. Lo mismo si usted es el gerente administrador, pues se va a rendir cuentas usted solo tampoco, ¿no? Bien. Y otra prohibición es conceder ventaja, preferencia u otros privilegios a sus promotores, fundadores o dirigentes, lo que habíamos hablado anteriormente, que solo porque yo soy de los que fundamos y promovimos la creación de la cooperativa, eso me va a dar derechos especiales. No deben haber derechos especiales por más fundador y promotor que usted haya sido. Al final, usted es un asociado más y va a tener los mismos derechos que tienen los demás compañeros suyos. F. Exigir a los asociados admitidos con posterioridad a la constitución, o sea, los asociados que vengan después de que la cooperativa haya sido constituida, que contraigan obligaciones económicas superiores a las que los miembros que hayan ingresado anteriormente. Es decir, no darle ventaja a los que ya están por encima de los que van a ingresar después, ¿verdad? Que los que vienen después les vamos a poner requisitos más yucas, no. Igual, ¿verdad? O sea, así como se le exigió a los originales, así se les va a exigir al resto. Bien. Y ahí terminamos con la ley de asociaciones cooperativas. Nos vamos a desconectar ahorita y vamos a reingresar de manera inmediata. Creo que aguanto una sesión más. Entonces salimos ya y nos reconectamos de manera inmediata. Gracias.